La Guerra del Golfo, o Primera Guerra del Golfo, fue un conflicto internacional desencadenado por la invasión iraquí de Kuwait, el 2 de agosto de 1990. El líder iraquí, Saddam Hussein, ordenó la invasión y ocupación de Kuwait con el objetivo aparente de adquirir las grandes reservas de petróleo de ese país, cancelar una gran deuda que Irak tenía con Kuwait y expandir el poder iraquí en la región. Para algunos, fue el último conflicto de la Guerra Fría, mientras otros consideran que se trató del primero de la llamada posguerra fría. Aunque la guerra entre Irán e Irak había concluido con un alto al fuego mediado por las Naciones Unidas en agosto de 1988, a mediados de los 90, los dos estados aún no habían empezado a negociar un tratado de paz permanente. Cuando sus ministros de Asuntos Exteriores se reunieron en Ginebra en julio, las perspectivas de paz eran optimistas, ya que parecía que el líder iraquí, Saddam Hussein, estaba dispuesto a poner fin al conflicto y devolver el territorio que sus fuerzas habían ocupado durante mucho tiempo. Sin embargo, 2 semanas después, Hussein pronunció un discurso en el que acusó a la nación vecina, Kuwait, de desviar el crudo de los campos petrolíferos de Ar-Rumaylah, situados a lo largo de su frontera común. Además, instó a que Kuwait y Arabia Saudí cancelaran los $30.000 millones de la deuda externa de Irak y los acusó de conspirar para mantener bajos los precios de petróleo en un esfuerzo por complacer a las naciones occidentales compradoras del oro negro. Junto con el incendiario discurso de Hussein, Irak había comenzado a acumular tropas en la frontera de Kuwait, lo que alarmó al presidente egipcio, Hosni Mubarak, provocando que mediara entre Irak y Kuwait en un esfuerzo por evitar la intervención de Estados Unidos o cualquier potencia de fuera de la región del Golfo. Hussein rompió las negociaciones después de solo 2 horas y el 2 de agosto de 1990 ordenó la invasión de Kuwait, suponiendo que sus vecinos árabes se mantendrían al margen y no pedirían ayuda exterior para detenerla, lo que resultó ser un gran error de cálculo. 2/3 de los 21 miembros de la Liga Árabe condenaron el acto de la agresión de Irak y el rey Fahd de Arabia Saudí, junto con el gobierno de Kuwait en el exilio, pidió apoyo a Estados Unidos y a otros miembros de la OTAN. Además, para justificar la invasión de Kuwait en agosto del 90, Saddam Hussein alegó que se trataba de un estado artificial construido a la costa iraquí por los colonialistas occidentales. De hecho, Kuwait había sido reconocido internacionalmente como una entidad separada antes de que el propio Irak fuera creado por Gran Bretaña bajo un mandato de la Sociedad de Naciones tras la Primera Guerra Mundial. El presidente estadounidense George H.W. Bush condenó inmediatamente la invasión. Al igual que los gobiernos de Gran Bretaña y la Unión Soviética. El 3 de agosto, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pidió a Irak que se retirara de Kuwait y 3 días después, el rey Fahd se reunió con el secretario de Defensa de Estados Unidos, Richard Dick Cheney, para solicitarle ayuda militar. El 8 de agosto, el día en el que el gobierno iraquí se anexionó formalmente Kuwait y se calificó como la 19ª provincia de Irak, los primeros aviones de combate de la Fuerza Aérea de Estados Unidos comenzaron a llegar a Arabia Saudí como parte de un refuerzo militar bautizado como Operación Escudo del Desierto. Los aviones iban acompañados de tropas enviadas por los aliados de la OTAN, así como por Egipto y otros países árabes, con el fin de protegerse de un posible ataque iraquí. Como respuesta, Irak aumentó sus fuerzas de ocupación a unos 300.000 soldados, y con el objetivo de conseguir el apoyo del mundo musulmán, Hussein declaró una yihad contra la coalición, y también intentó aliarse con la causa palestina, ofreciendo evacuar Kuwait a cambio de una retirada israelí de los territorios ocupados. Viendo que sus esfuerzos fracasaron, Hussein firmó una paz apresurada con Irán para que su ejército estuviera al completo. El 29 de noviembre de 1990, el Consejo de Seguridad de la ONU autorizó el uso de todos los medios necesarios de fuerza contra Irak si no se retiraba de Kuwait antes del 15 de enero. Las fuerzas de coalición preparadas para enfrentarse a Irak eran unas 750.000, incluyendo 540.000 efectivos estadounidenses y fuerzas más pequeñas de Gran Bretaña, Francia, Alemania, la Unión Soviética, Japón, Egipto y Arabia Saudí, entre otras naciones. Irak
por su parte, contaba con el apoyo de Jordania, Argelia, Sudán, Yemen, Túnez y la Organización para la Liberación de Palestina, OLP. A primera hora de la mañana del 17 de enero de 1991, una ofensiva aérea, liderada por Estados Unidos, golpeó las defensas aéreas de Irak, avanzando rápidamente hacia sus redes de comunicaciones, plantas de armamento, refinerías de petróleo y demás instalaciones críticas. El ataque de la coalición, conocido como Operación Tormenta del Desierto, se benefició de la última tecnología militar, incluyendo bombarderos Stealth, misiles Cruise, las llamadas bombas Smart, con sistemas de guía láser, y equipos de bombardeo nocturno por infrarrojos. Las fuerzas aéreas iraquíes fueron destruidas desde el principio y quedaron fuera de combate ante el implacable ataque, cuyo objetivo era ganar la guerra en el aire y minimizar el combate en tierra en la medida de lo posible. A mediados de febrero, las fuerzas de la coalición habían cambiado el enfoque de sus ataques aéreos hacia las fuerzas terrestres iraquíes en Kuwait y el sur de Irak. El 24 de febrero, se lanzó una ofensiva terrestre por parte de los aliados, la Operación Sable del Desierto, con tropas que se dirigieron desde el noroeste de Arabia Saudí hacia Kuwait y el sur de Irak. Durante los siguientes 4 días, las fuerzas de la coalición rodearon y derrotaron a los iraquíes y liberaron Kuwait. Al mismo tiempo, las fuerzas estadounidenses irrumpieron en Irak a unos 200 kilómetros al oeste de Kuwait, atacando a las reservas blindadas de Irak desde la retaguardia. La élite de la Guardia Republicana iraquí montó una defensa al sur de Al-Basra, al sureste de Irak, pero la mayoría fue derrotada el 27 de febrero. Con la resistencia iraquí al borde del colapso, Bush declaró un alto al fuego el 28 de febrero, poniendo fin a la Guerra del Golfo. Según las condiciones de paz que Hussein aceptó posteriormente, Irak reconoció la soberanía de Kuwait, deshaciéndose de sus armas, tanto las biológicas como las químicas. En total, se calcula que murieron entre 8.000 y 10.000 soldados iraquíes, frente a solo 300 soldados de la coalición. Aunque la Guerra del Golfo fue reconocida como una victoria decisiva para la coalición, Kuwait e Irak sufrieron enormes daños y Saddam Hussein no fue obligado a abandonar el poder. Los líderes de la coalición pretendían que fuera una guerra con un coste mínimo, pero los efectos persistirían durante años, tanto en la región del Golfo Pérsico como en todo el mundo. Inmediatamente después de la guerra, las fuerzas de Hussein reprimieron brutalmente los levantamientos de los kurdos al norte de Irak y de los chiíes en el sur. La coalición dirigida por Estados Unidos no apoyó los levantamientos, por temor a que el Estado iraquí se disolviera si triunfaban. En los años siguientes, la aviación estadounidense y británica siguió patrullando los cielos y ordenando una zona de exclusión aérea sobre Irak, mientras las autoridades iraquíes hacían todo lo posible por frustrar el cumplimiento de los términos de la paz, especialmente las inspecciones de armas de las Naciones Unidas. Esto dio lugar a una breve reanudación de las hostilidades en 1998, tras la cual Irak se negó rotundamente a admitir a los inspectores de armas. Además, las fuerzas iraquíes intercambiaban regularmente disparos con aviones estadounidenses y británicos sobre la zona de exclusión aérea. En 2002, Estados Unidos, con el presidente George Bush hijo a la cabeza, patrocinó una nueva resolución de la ONU, en la que se pedía el regreso de los inspectores de armas a Irak, mismos que accedieron al país en noviembre del mismo año. En medio de las diferencias entre los Estados miembros del Consejo de Seguridad sobre el grado de cumplimiento de esas inspecciones por parte de Irak, Estados Unidos y Gran Bretaña comenzaron a acumular fuerzas en la frontera de Irak. Bush, sin la aprobación de la ONU, lanzó un ultimátum el 17 de marzo de 2003, exigiendo que Saddam Hussein abandonara el poder y saliera de Irak en 48 horas, bajo amenaza de guerra. The danger is clear. Using chemical, biological, or one-day nuclear weapons obtained with the help of Iraq, the terrorists could fulfill their stated ambitions and kill thousands or hundreds of thousands of innocent people in our country or any other. Hussein se negó, y la Segunda Guerra del Golfo Pérsico, más conocida como la Guerra de Irak, comenzó 3 días después. Saddam Hussein fue capturado por las fuerzas estadounidenses el 13 de diciembre de 2003 y ejecutado el 30 de diciembre de 2006 por cometer crímenes contra la humanidad.
La complicada situación en Irak hizo que Estados Unidos se retirara formalmente de Irak hasta diciembre de 2011.